Bien. Bueno, acá está la solución, igual lo vamos a ir viendo juntos, pero está en la solución la solución oficial, digamos, del parcial. Bien, dice, listar los miembros que hayan realizado producción el mes pasado, julio, en algún lote, indicando, esto era, dice el mes pasado porque en realidad deberíamos haberlo tomado a fin del mes pasado, pero bueno, indicando quill, nombre, apellido del miembro y de lo producido en dicho mes, código y nombre del producto, número de lote, fecha de producción y cantidad de horas que trabajó dicho miembro, ordenar por apellido y nombre alfabéticamente. Bien, entonces dice, listar los miembros que hayan realizado producción el mes pasado, donde tenemos los miembros en miembro y la producción en produce. ¿Sí? Después, según qué datos tengamos, puede que haya que adaptar ahí en algún lado. Y agregar alguna otra tabla con los datos que falten. Pero por lo menos inicialmente necesitamos miembro y produce. ¿Sí? Entonces, ya tenemos quill, nombre, apellido y miembro. Entonces, quill, nombre y apellido del miembro. Nos falta poner lo producido en julio. ¿Cómo filtramos julio? Bueno, con la fecha de producción, que no la tenemos aún. Entonces, agregamos lote, ¿sí? Lote, acuérdense que tenía clave primera compuesta, código de descripción. Y en produce, la clave foránea. Ah, justo falta acá la clave foránea. No, seleccioné la tabla equivocada. Ahí está, con razón. Y en las claves foráneas, a lote es compuesta, ¿sí? Código de producto y número de lote. Entonces, nor join por código de producto y por número de lote. Entonces, con eso obtenemos la fecha de producción para filtrarla. Voy a dar fecha de producción y ahí ponemos julio. Después decía lo producido en el mes, el código y nombre del producto. Producto código, producto nombre. Número de lote, lote número. Fecha de producción, lote fecha de producción. Y cantidad de horas que trabajó dicho miembro. Produce, tenía las horas trabajadas. También tuve que agregar join con producto para sacar ¿qué? El nombre. Muy bien, el nombre. Y después decía ordenar por apellido y nombre alfabéticamente. Order by, apellido y nombre. Dato que me preguntaron si hay que concatenarlo o no. En general, nunca es buena idea concatenar al hacer un order by, porque no usa el dato, sino que tiene que ir fila por fila calculando la concatenación y después ordenarlo. Y les va a dar el mismo resultado o peor que si lo ordenaron así. Entonces, ¿por qué digo peor? Porque si alguien tiene el apellido, son iguales, pero tiene la última letra duplicada, por ejemplo, y después otra persona tiene el apellido sin la letra duplicada y su nombre empieza con esa letra, probablemente les queden ordenados, la persona con la doble letra les puede quedar primero que la persona con el apellido más corto, que debería ir primero. No sucede mucho con los apellidos, digamos, de los idiomas que derivan de los idiomas latinos y los sajones, no sucede mucho, pero sí puede pasar eso bastante cuando se van hacia nombres, apellidos que son de Europa del Este o Asia. ¿Sí? Ahí pueden llegar a encontrarse, o bueno, quizás también algunos otros lugares, pero por lo general van a tener mayor problema con la gente de Europa del Este y Asia, con ese tipo de cosas. Entonces uno por ahí no lo ve. No es buena idea nunca concatenarlos. Además de que hace más lenta la consulta. Bueno, acá dudas, voy a ir agregando.
Profe, yo en mi caso, en vez de hacer un where, viste, en el inner join lote, pusieron un Sí. en. Estaría mal porque me da el mismo resultado, no sé qué. Si haces inner en vez de left, te da lo mismo. No es una Claro, buena práctica, pero y se elimina. no es un error en la resolución. ¿Por qué no es Ah, una bien. buena, por qué no es una buena práctica? Porque em, así, al ponerlo así, le haces la vida más fácil al optimizador de MySQL para la condición para que pueda optimizar bien la consulta. No es una buena práctica. A esta altura no es un motivo para no tener bien, o sea, no es un error en el ejercicio a esta altura. En el final probablemente haga un pequeño descuento por ese error muy, muy pequeño, Pero ahora uno de no se 10, pero descuenta nada. ahora no descuenta nada en el parcial de regularidad. Más allá de eso, como lo digo, esto le ayuda a separar cuando no es una condición para relacionar las tablas, sino que es una condición para no mostrar filas, ponerla en el where, ayuda a que el gestor optimice mejor cómo hacer la consulta, es decir, cómo ir a buscarla y cómo recuperar los datos. Viendo si falta algo. No tengo ninguna otra cosa que me parezca importante llamar la atención acá. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Si tienen dudas o preguntas. Ah, me fijo en el chat, esperen. Un segundo. Por si me escribo por el chat. No. Y este es el 2, digamos. Esperen que nos bajamos. Bien. Indicar todos los lotes producidos hace 2 meses y si las hubo en ese mismo mes, las entregas realizadas. ¿Sí? Para sacar todos los lotes producidos, hay que hacer lote, inner join producto. Pueden hacer producto inner join lote, les da lo mismo. Eso no se hacen problema, pero acá es o sea, sacar los datos producidos, los lotes producidos tienen lote. ¿Sí? Después necesitamos indicar código y nombre del producto, eso está en producto, por eso el join con producto. Inner join, no existe un lote sin producto, no tiene sentido hacer un left join. Y un right join, o invertir esto y hacer un left con producto como la tabla principal, le va a tener todos los productos y si tuvo lotes. Sería un pequeño error ahí, porque no era lo que se pedía. No sería tan grave, pero sería un error. Y después, si las hubo ese mismo más las entregas, ¿dónde tengo entregas? En entrega. Left join, entrega. Y acá teníamos en entrega la clave foránea a lote, producto y número de lote. Perdón, acá. Entonces, left join, entrega, porque dice, y si la subo, o sea, no sé si, y si la subo, si esto decía left, ahí, lo pueden, básicamente era un strike through de left y poner y si la subo en su lugar. Entonces ese es un left join. Y después la condición, porque y si la subo en ese mismo mes, o sea, en junio. Entonces se agrega esta condición acá, las entregas. Y la producción, porque dice la producción en junio, iría acá. Lo mismo que antes, si alguno puso esta condición acá, a la altura del parcial, se lo vamos a aceptar. A la altura del final, la aprobación directa ya empieza a descontar. Bien. Después, bueno, los datos que pedía. Código y nombre de producto que salen de producto. Número de lote sale de lote. Fecha de producción sale de lote. Y de las entregas de junio, solo si hubo en junio, de vuelta, o sea, mucha ayuda. Fecha de entrega,
y cantidad entregada. Fundamental el left. Sí, para este ejercicio, fundamental era el left. No hay mucho que pueda hacer ahí si no hicieron el left. Y menos con tantas ayudas. Profe, una duda. Sí, La fecha de entrega, sí. la condición, ¿estaba mal ponerla como otra condición dentro del where? O sea, where Es lo que después de la fecha de hablábamos, producción. es lo que hablábamos hoy de los subconjuntos. Porque y si las hubo en ese mismo mes, es un error, no van a dejar de aprobar el ejercicio por ese error, pero sí es un error. Porque y si las hubo en ese mismo mes. Y acá decía, solo si hubo en junio. ¿Sí? Es la condición de subconjunto que justo preguntaron al principio de la clase. Si la pones acá, te va a quitar los lotes que se produjeron en junio, pero no se entregaron en junio. O sea, si no tienen entregas en junio, al poner esta condición en el where, te va a quedar. Sí, sí, se borran Te los va a que no que, se hayan entregado. los que no se Entendí. hayan entregado en junio. Te va a mostrar Claro. solo los que te los va a mostrar, aunque tengan entregas, pero te las va. De hecho, si no tienen entregas, te las va a mostrar. Si tienen entregas en julio, esas entregas te las quita. Si solo tiene entregas en julio, bueno, se terminó de producir en junio, el 30 de junio, y las empezó a entregar el 1 de julio. Esas te las tendría que mostrar. Bueno, al ponerlo en el Entiendo, where, entiendo. las quita. De vuelta, es un error, no es para desaprobar, pero sí es un error. Es justamente para lo que están este tipo de ejercicios, o sea, y este tipo de situaciones se dan mucho en la vida real. Y está justamente para llamar la atención a eso, para que lo vayan viendo y lo aprendan, sobre todo. Sí, recuerden que estos son solo 2 ejercicios. Tenemos Group By, tiene 1. Subconsulta, van a ser 2. Transacción. Y no me acuerdo si había creo que funciona nuestro procedure trigger. Vamos a ver si llegamos a tomarlo. Sería lo ideal. Un detalle importante es todos estos temas se reusan en Group By, en su consulta. También Group By se va a reusar en su consulta y en las otras. Pero bueno, digamos, Join es imposible no usarlo, básicamente. Esa es la conclusión. O sea, estos ejercicios valen, pero van a ser, este vale un poquito más que el otro por el hecho del left join conjunto, pero son de los más simples. Ahora los otros van a usar esto y algo más. Entonces, si acá no lo habían entendido esto, prestenle atención, repásenlo, pregúntenlo en la consulta todo lo que necesiten, porque, digamos, los otros ejercicios que pesan un poco más ayudan a compensar si hubo errores en este primer parcial. ¿Sí? Profe, Ujú. yo de distraído puse el and en la tabla de producto, no sé qué tanto descuenta eso. Pero con esta condición, con esta misma condición Sí, acá. sí. Y te andaba. No, pues Ah, no sé, tengo mal los datos cargados. Lo corregí y me sigue devolviendo nada. Tengo que cargar claro, bien los pero datos. te corre la consulta con el and mal Sí, puesto. sí. No, no me tira ningún error. Mira qué raro. Después miro cuando llegue a la consulta tuya a ver por qué se dio. Técnicamente no te tendría que correr la consulta porque no estaba. Si no tenías antes entrega, no debería haber funcionado. Pero bueno, más allá O de sea, eso. sí, sí, tenía entrega antes, pero lo Ah, puse en. El producto lo puse después. Y ah, puse el antes en el producto, por eso. Profe, bueno, técnicamente ah, no debería ser un problema. Sí, o sea, está desprolijo, pero no es, o sea, no es que te dé algún resultado mal, está ligeramente desprolijo. Sí, si es eso, lo tengo que hablar porque no es un error que haya tipificado con otra profe de práctica, pero así que no sé cuánto descuenta, pero no, si descuenta muy poco, no te das problema. Si es solo eso, o sea, si vos pusiste ponerle una cosa así, y este dan acá, no descontaría.
tanto. Sí va a descontar porque no se aplica exactamente igual al estar dentro de un inner. Así que estoy seguro que va a descontar algo, pero va a ser poquito. No, al ser un parcial de regularidad Sí, y ser los el primeros va a producto. descontar poco. Ah, Digamos. dale, gracias, profe. Sí puedes contar un poco más si alguien usó un left acá. Y sí va a descontar, no tanto como para desaprobar solo por eso, pero sí va a descontar. Y si alguien usó un inner acá, sí, ahí va a descontar mucho. Casi, no sé si todo el ejercicio o casi todo el ejercicio se usaron en linear. Probablemente si hicieron todo lo demás bien, saquen algún puntito, pero va a ser poco. Igual recuerden, son 2 de los 6 o 7 ejercicios que vamos a hacer de parcial, así que tienen chances de aprobar, no se dan problema. Bien, alguien iba a preguntar algo. Yo, profe, yo entendí como o sea, en el enunciado entendí como que hace 2 meses era como desde junio, digamos. Bueno, Eh, lo no preguntaron, junio. lo preguntaron igual, pero más allá de eso, Ah, no escuché. No eh, junio solo, digamos. Por eso le pregunté lo del update. Yo está le bien, pregunté lo del no. update. Igual si pones un mayor, ya te alcanza, no hace falta. Pero más allá de eso, no es un error tan grave. No es que. Eso es un detalle porque cambias un poco la condición y ya está. Mientras esté el and acá y mientras esté el where acá, que le hayas errado un poquito en la fecha o hayas puesto otra fecha o lo que sea, eso no es tan terrible. El problema sería si, por ejemplo, no pusiste esta condición. O sea, no ponerla. No poner las condiciones, esos serían errores más graves. Una cosa, siempre recuerden, una cosa es ponerlo en el lugar equivocado y otra cosa es no poner la condición. ¿Sí? Son dos errores totalmente distintos. Bien. Profe, una ¿Alguno? consulta. En Sí. mi caso que yo puse la tabla producto de último haciendo un left, ¿estaría mal? Es un error, sí. No me da igual. Sí, te va a dar, te puede llegar a dar igual, depende de los datos que vos cargaste. Perdón, no. Si vos pusiste lote primero y le metes left join Sí, a producto, siempre te va a dar el mismo resultado que linear porque no existe lote sin producto. claro. Entonces, eso no va si pudiera haber lotes que fabricaras lotes sin un producto sería diferente. Pero no, te va a dar siempre el mismo resultado, sin importar tu conjunto de datos. Pero sí es un error porque no necesitas un left ahí. Es una pérdida de esfuerzo del gestor de base de datos porque no existe lote sin producto. Es un error. Después veo bien cuánto descuenta según cuánta gente tuvo ese error. Pero, digamos, o sea, no es la solución ideal, pero no es que sea un error en el sentido de que no devuelvo el resultado o la información pedida. O sea, devolves la información pedida, ahora ya es una cuestión de cómo está planteada la consulta. Y esos, en la instancia de regularidad, siempre pesan mucho menos que lo que pesan en un final. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Había alguien más que quería preguntar? ¿No? Entonces, profe, disculpe, en el remoto caso que llegue mal en este, se recupera con los otros parciales. No es que tiene Mira, un recuperatorio vos propio. tenés que sacar. No, sí, hay un recuperatorio que es todo junto. Todas las prácticas juntas se recuperan. Si vos sacás entre el de Group by, su consulta, transacciones, funciones, vos sacás un, un 6, ya está. Es como que hubieras contestado mal una pregunta en un parcial. No pasa nada. No es que cada parcial tenés que sacar 6. ¿Sí? O sea, el promedio de todos. Si todo te fue bien, ya alcanza. Si si no llegas al 6 entre todos los ejercicios, vas al recuperatorio, se toma todo. ¿Sí? O sea, no se toman solo los que hiciste mal, se toman todos.
todas las prácticas. Y si te vuelve a ir mal en ese, tenés el globalizador. Todavía donde también se toma todo. ¿Se entiende? Si no lo explico Sí, con sí, un entendido. ejemplo. Gracias, profe. La idea es, o sea, básicamente tomamos el típico parcial que ustedes rinden en cualquier materia y la diferencia es que agarramos una tijera, recortamos el enunciado y se lo vamos dando clase a clase. Cuando terminamos de tomarles todos, los pegamos juntos a la resolución, le abrochamos las hojitas y lo tomamos todo como si fuera un solo parcial. La diferencia es que lo van a ir haciendo a medida que vamos viendo el tema. ¿Sí? Estamos probando a ver si esto les ayuda a ustedes a seguir la materia y les ayuda a que no arrastren el problema. Porque ahora, con Group By, si no entendieron Left, no lo entienden. Esa es la realidad. No pueden entender Group By si no va con Left. Hasta Group By y Having es así. Si ustedes no entendieron eso, todos los otros temas no los pueden hacer. Tablas temporales, subconsultas, vistas, no los van a poder entender. Transacciones podrían entender una parte, y una parte no, sino el join. Entonces, bueno, la idea es eso. Asegurar que cuando vayan ahí, por lo menos hayan estudiado para el parcial y podamos seguir avanzando. Bien, nos quedan 15 minutos. Entonces no vamos a hacer la resolución del Group By. Pero sí les voy a pedir dudas. ¿Una duda? ¿Una pregunta? Profe, yo tenía una duda, pero capaz viendo de vuelta el video lo sacaba, pero no había entendido muy bien cuándo tenía que usar having, creo, y cuándo were. Creo que era así uno de los ejemplos. Todavía. De Group By, perfecto. Sí, de Group By. Bien. Es así. Sí, te doy un ejemplo. Vamos a agencia. No, vamos a FATSE, que es más sencillo. Yo tengo los alumnos y sus inscripciones, ¿sí? Select asterisco from alumnos inner join inscripciones. No escribe. Ins on alu.dni igual ins.dni. Me interesa nada más el plan, así que voy a saltear mi curso. Plan capacitación on ins.nombre plan igual pc. Bien, vamos a ver que esto funcione y me dé resultados. Sí. Ahora, suponete que yo digo, bueno, yo quiero saber para un plan de capacitación cuántos alumnos se inscribieron distintos y cuántas inscripciones hubo. O sea, por ejemplo, si un alumno se inscribió 2 veces al mismo plan porque uno era recurso, quiero por un lado contabilizar las inscripciones y por otro lado contabilizar los alumnos que se reinscribieron. O sea, contar por separado esas dos cosas. Entonces voy a hacer count de asterisco, esto count inscripciones, y voy a hacer count distinct alu.dni para saber cantidad de alumnos distintos. Y voy a agrupar group by, vamos a poner los datos del nombre, el plan y la descripción. Ese punto. ¿Dónde estaba? Yo no me acuerdo el nombre de plan capacitación. Desk plan. Y group by tiene que ir esto de acá. Clave primaria de eso es el nombre de plan, así que estamos cubiertos. Y acá tengo, fíjense, acá hubo 2 alumnos que se reinscribieron a Marketing 2. Acá hubo un alumno que se
reescribió reparación de PC avanzada y un alumno que se reescribió a reparación de PC. Bien, ahora suponte que yo te digo, bueno, quiero saber los que tengan distinta cantidad de inscriptos y distinta cantidad de alumnos. ¿Sí? Entonces, suponete que yo vengo y digo, where cant ins distinto de cant alum. Me da un error. Me dice unknown. Espera que lo voy a subir un poquito. Ahí me dice unknown column. Cant ins in word clause. ¿Por qué no existe cant ins? Ah, bueno, pruebo con el count. A ver si me lo toma. Y ahí me tira ese. Que tengo un error cerca de... Escribió setCount. Ahí. Ah, bueno, ahí está. Invalid use of group function. Ahí me está diciendo que está incorrecto usarlo. ¿Por qué? Porque el where no es para atributos de una función de grupo. Es solamente para columnas, o sea, para datos atómicos. Entonces, esto, cant ins, esta condición, no la puedo poner en el where, la tengo que poner en having. ¿Sí? Solo la puedo poner en el having. No la puedo poner en el where, ¿por qué? Porque es un dato de una función de agregación o función de grupo. Entonces, si es un count, un sum, una vg, un max, un min, cualquier dato que le estoy aplicando una función de grupo, tiene que ir en el having. No puede ir en el where. Ahora, suponete que yo acá además le agrego year de ins.fecha, creo que era fecha-inscripción. Sí, fecha-inscripción. Año. Y esto, obviamente, como no está dentro de una función de grupo, sino que está dentro de esto, vamos a agregarlo al grupo. Vamos a sacar esta condición. Entonces acá tengo la cantidad de inscriptos a cada curso. Tengo la cantidad de inscritos a cada curso por año. Y fíjense que, por ejemplo, acá vamos igual, ¿sí? O sea que en el mismo año ningún alumno se reinscribió. Y tiene lógica porque no se podía reinscribir. Entonces ya no me da esa diferencia entre uno y otro. Pero ahora yo digo, bueno, quiero los inscriptos en 2015. ¿Sí? Entonces yo puedo poner having. Lo puedo resolver esto con año insc igual 2015. ¿Por qué? Ahí está. Entonces, ahí tengo solo las inscripciones de 2015. Pero esto, así, lo estoy haciendo después de agrupar. O sea que calculo para todos los años, estoy calculando cuántos inscriptos hay. Y después lo filtro. Si yo tuviera la agencia hace 20 años, calculé los inscriptos de cada curso para 20 años y después muestro el de un solo año. Es un desperdicio enorme de recursos. Entonces, como la condición no es una condición de grupo, no está en un count, un sum, un max, un average, ¿sí? No está en ninguno de eso. Yo debería hacer la condición, que lo puedo poner así para simplificar y que vean que es lo mismo porque ya no me toma los alias acá.
me va a dar el mismo resultado, pero acá solo calculó la cantidad o las funciones de grupo que sea para esto. Entonces, where para datos de columnas de registros, digamos, sin agrupar. Y having para datos de registros, para datos de, para resultados, vamos a hacer resultados de funciones de agregación. ¿Se entiende? Ahora, ¿sigue quedando dudas? Lo explico, si no, no hay problema. Es muy Se importante entiende, esto. profe. Se entiende re bien ahora. Buenísimo. Es súper importante esto. Muy importante. Es fundamental. Porque vos imagínense, como yo les decía, imagínense que tienen supongamos, una academia como Coursera o edX o algo por el estilo que tiene decenas de miles de alumnos por año. Si agarramos del 2000 hasta acá, son 21 años de cursos que hay que calcular por decenas de miles o cientos de miles por año de inscripciones. Y Udemy o cualquiera de esas. Y después filtrar y mostrarme solo las de este año. Lo hacen trabajar por 20, por 30 al disco, al motor de base de datos, al procesador, usan memoria. Si no entra en la RAM o en los buffers para sacar la cantidad o lo tiene que ir a disco. Cuando va a disco y lee y escribe de disco para sacar las cantidades, se vuelve todo 2 órdenes de magnitud más lento, porque no alcanzó el espacio temporal en la RAM. Y si ustedes le ponen esto, solo busca los datos del último año. O sea, asumiendo que todos los años sean más o menos parejos, sacaría la 20ª parte de datos. El esfuerzo se reduce en un montón. Y si así zafan de tener que mandarlo a disco, incluso no es solamente la 20ª parte, es la 1000ª parte del esfuerzo de cómputo para poder calcularlo. Si evitan, gracias a eso, ir a disco. Así que es fundamental. Y si ustedes quieren poner algo que está en una función de grupo en el where, directamente les dice que no. ¿Sí? O sea, les va a pedir que no. Pueden usar los alias en el having, se puede usar el alias. Yo siempre digo lo mismo. Si la función es compleja, es realmente difícil de escribir, bueno, pueden usar el alias. Si la función es simple, yo les recomiendo pegar la función en el having y no el alias. ¿Por qué? Porque el día de mañana viene alguien a modificar su consulta en el trabajo y va a entender, no, ya estoy haciendo un having por algo re complicado, tengo que tener cuidado porque mientras más complejidad le agrega la fórmula, más cálculo es para sacarlo. ¿Sí? Entonces, ya tiene una idea del impacto que tiene una modificación. Pero por eso yo solo recomiendo usar los alias cuando ya la función es tan larga y complicada o difícil de escribir que es una molestia, o sea, no ayuda a leer la consulta y entender lo que se está haciendo. O la función no es representativa de lo que se está haciendo. Por ejemplo, acá contar la cantidad de alumnos distintos es representativo. No hay problema para entender qué hace. Pero quizás hacen un count de un campo. ¿Y para qué quiero el count del campo? Me sirve más que saber que estoy contando si ese campo es nulo o no nulo. O sea, si es count de fecha de pago, es obvio. Pero por ahí me ponen count de valid email. Entonces, ¿para qué lo están contando lo de valid email? ¿Y qué significa valid email? En cambio, le ponen un alias que dice solicitudes aceptadas, claro, como validaron, o valid request, una cosa así. Es para ver cuántas de las requests fueron válidas al mail. Entonces, fueron validadas por el mail o no. Por más que sea un campo medio tirado de los pelos para sacar el dato,
yo entiendo qué dato querían sacar. Eso también es un motivo para usar un alias. Bien. ¿Alguna otra duda de group by? Yo no entiendo bien por qué hay que poner el tipo de la clave primaria en el grupo ahí. Ajá. O sea, que lo Em, destaca en los videos, no sé por qué. Bien. Vamos a crear una situación donde haya que hacerlo. ¿Dónde está, por ejemplo? Vamos al plan de capacitación. O vamos a alumnos. Em, mm, Vamos a poner, bueno, acá tenemos un José y un José. Lo vamos a hacer. Yo quiero saber, por ejemplo, por alumno quiero saber a cuántos cursos se inscribió. Quiero mostrar nombre del alumno y la cantidad que se inscribió. Sí, lo simplifico. ¿Y cuántos planes? Vamos a ir a planes de capacitación. Entonces, por ejemplo, voy a ir a cambiar un dato para que se entienda. Suponete que vamos a ser menos útiles acá. Apply, close. El número acá me apareció, chicos que me preguntaron la vez pasada, me apareció solito, no tuve que tocar nada. No sé si es porque justo yo lo tengo en Linux, pero no tuve que tocar nada, así que no. Y busqué la config a ver si la encontraba, ahora que actualicé la versión, y no encontré nada que haga referencia a esto. Así que no sé si será casualidad. Yo lo tengo en Linux y lo tengo igual. Bien. Entonces es una cuestión de Linux y Windows. Bien. Puntito para el open source. Vamos ahí. Bien. Bueno, volviendo acá. No, esto no quiero ver. Supónganse que yo quiero mostrar ahora select from alumnos. Y leftover join inscripciones on alu.dni igual ins.dni left join plan capacitación on ins.nom plan igual pc.com. Bien. Group by alu.de vamos a poner un nombre. Por ejemplo, para saber los datos. Entonces, alu.nombre, alu.apellido. Y vamos a poner acá un count asterisco para saber, no, vamos a ponerle ins.dni, cualquier dato de la clave sirve. Inscripciones. Por ejemplo, vamos a tomarlo así. Me parece que tengo algún error de sintaxis. Ya la función no me lo... Esta es la versión 8. Las versiones anteriores me dejaba hacer eso. Vamos a poner nombre solo entonces. Para ejemplificar. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá José tiene 5 cursos, ¿sí? Y si yo voy a hacer
esto mismo. Sin agrupar y sin contar. Vamos a ordenar por nombre. Y, perdón. Vamos a poner ahora. Ah, no, más fácil. Esperen, así te lo explico más sencillo. Apellido. Bien. Coma, apellido. Y ahora tenemos José Chegaray tiene 2 y José Ortega Set tiene 3. Si hago lo mismo ahora, vamos a la misma situación, pero en vez de por nombre y apellido, vamos a hacer plan.descripción, deskplan. Vamos a poner PC, no, pc.deskplan. Tengo, bueno, de hecho hay uno acá que me salta con 0. Debe haber alguna descripción que está mal guardada o algo. Porque puse los left. Esto es solo para hacer rápido la solución. Ahí está. Fíjense que tengo ahora 12 inscripciones acá, pero si yo agrego pc.nomplan, me lo separa. Bien, ahora, ¿qué es importante esto? Son casos, elegí a propósito casos casi absurdos, para que se entienda bien la situación. Si yo estoy pidiendo un listado de alumnos, ¿sí? Nombre y apellido, por ejemplo, pidiera ahora nombre y apellido, y quiero saber la cantidad de veces que se inscribió, yo puedo tener alguien que tenga el mismo nombre y apellido, ¿sí? Puede suceder que eso exista. ¿Sí? No puedo asegurar que no esté repetido. Con el plan de capacitación podría tener 2 planes que se llamen igual. Había un examen que era el de editorial Caluter, por ejemplo, que tomamos un final, donde se hacían propuestas de libros a una editorial para ver si lo editaba la editorial o no. Un autor presentaba una propuesta, se la podían rechazar y podía presentar otra propuesta. También convengamos que un libro, el nombre no necesariamente es único. ¿Sí? Puede haber 2 libros que tengan el mismo nombre. Y puede haber un montón de cosas donde eso suceda y tengan nombres iguales. ¿A esto a qué voy? Si nosotros estamos mostrando esto, la forma de ir a ponerla, de venir acá y decir esto está bien, es único, es realmente estar seguros de que no puede haber un repetido, que no puede haber nombre de plan y descripción de plan repetido. La única forma de darnos cuenta de eso es con que haya un atributo que sea clave, o sea, usted toda la clave primaria o haya toda una clave unique. También hay un tipo de clave unique que nos permite hacer eso. Pero si yo vengo acá, por ejemplo, el caso este donde le sacaba el nombre, yo digo, bueno, el nombre del producto es único, y a lo mejor no, porque alguien me copió el nombre. El nombre de una empresa, la razón social, ¿es única? No, es única si dentro del rubro, por ejemplo, pero podría repetirse fuera del rubro. Y en el mundo, si trabajan con empresas a lo largo de todo el mundo, pueden encontrarse con 2 empresas que se llamen igual en distintas partes del mundo. Entonces, salvo que ustedes tengan sobre estos atributos del group by, tengan una clave unique o una clave primaria, no tienen forma de estar seguros que el resultado que le está dando es correcto. Dependen de que este conjunto de atributos termine siendo único. Entonces, la forma de asegurárselo, que esto no suceda, es algo.dni. Yo agrego una cosa como esta. Y fíjense, como tengo un José con 2,
y tengo un José con 3 y con DNIs distintos, 242424 y este es 141414. Entonces puedo hasta darme cuenta, son distintos, está bien que no los junte y tengo algún dato que estoy equivocándome de última, o sea, o no estoy mostrando alguna información. ¿Se entiende ahora? Sí, entendí. Bien. Eso, al agregar la clave primera, se resuelve el problema. Esa es la primera causa funcional de esta condición. Y la segunda causa, y más importante, es que si yo estoy agrupando por nombre y no tengo un índice de nombre, voy a tener que entrar a la tabla fila por fila y buscar el dato. No solo los datos joineados. Voy a tener que ir fila por fila viendo ese dato. En cambio, cuando yo agrupo por DNI primero, al ser clave primaria, es lo que se llama clave clusterizada. Es decir, los registros en el disco rígido se escriben según este orden, según el ordenamiento del DNI. Entonces, agrupar y recorrer con los datos ordenados, cuando me cambió, entonces yo sé que es otro. Entonces, ¿qué va a hacer probablemente el optimizador? Si haya que existen pocos alumnos en comparación con las inscripciones, los planes y todo eso, bueno, probablemente vaya y primero saque los datos del alumno. Ya por el hecho de usar un left es muy probable, pero además si le hacemos esto, lo convencemos totalmente que la mejor idea es ir por alumnos a recorrer, porque ahí yo los puedo ordenar y obtener el conjunto de datos. Y es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Se pueden aplicar un algoritmo de ordenamiento que se llama sort merge, que puede ser mucho más sencillo. Se puede recorrer y agrupar usando el árbol binario. Se puede armar un árbol binario y recorrerlo, ¿sí? Y no hace falta recorrer fila por fila y comparar con todas las anteriores. Ni hay que hacer un ordenamiento intermedio cada tanto, no tiene que ir ordenando, no tiene que, con ciertos datos, ordenarlo y después empezar a agrupar. Los datos ya le quedaron ordenados si arranca por alumno. Entonces el gestor se va a dar cuenta y va a buscar por ese lado y va a ser mucho más rápida la consulta. Ese es el motivo, digamos, de performance por el cual tendría que incluir la clave primaria. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. ¿El parcial de este tema qué fecha tendría? La clase que viene hacemos la resolución y la siguiente hacemos el parcial. Listo. Y va a ser, y ahí también resolvemos, vamos a hacer la clase esa, sí vamos a resolver subconsultas. En todo caso, después la otra clase, vemos eso. Entonces, básicamente déjenme buscar un calendario y les digo la fecha. El 16 es feriado, ¿sí? Entonces, el 23, ¿cuándo es la mesa el lunes? ¿El 23 o el 30? El 30, profe. El 30, El profe. 30, bien. El 23 vamos a hacer la resolución, entonces vamos a hacer así. De todos los ejercicios de Group By y vamos a hacer todos los que podamos de subconsulta también. Se me van a poder preguntar dudas de subconsulta y vamos a tratar de resolver los ejercicios de subconsulta que puedan, subconsulta, tablas temporales y variables, digamos, las dos prácticas que siguen. Ahora vemos cuáles prácticas son. Vamos a tratar de hacerlo ahí el 23. La clase siguiente, que va a ser el 6 de agosto, va a ser el... Septiembre, profe. Perdón, Toma nota. septiembre, gracias. El 6 de septiembre va a ser el parcial de Group By, ¿sí? Y el 13 va a ser el de subconsultas, ¿sí? Así no los torturo antes de la mesa de examen, tanto. El 6 Group By, tienen desde el 30 se rindieron hasta el 6 para estudiar, si no estudiaron antes, cosa que les recomiendo mucho. Y el 13 el de subconsultas.
Bien. De las prácticas, dame un segundo que ya les voy a decir el número de prácticas, después como siempre les mando la tarea. Ya los dejo ir a teoría. ¿Dónde están las prácticas? Práctica 4 es Group By, que es la que vamos a hacer la clase que viene, sí o sí. La vamos a hacer y terminar. Group By Javi. La práctica 5, subconsulta hasta las temporales y variables. Vamos a tratar de resolver tantas como se pueda en la clase que sigue. Bien. Y después vamos a saltar a la práctica 8 directamente. Vamos a saltearnos las 6 y las 7. Esas las vamos a volver a mirar después. O sea que la práctica 4 y 5 y los videos que tienen que ver son los que siguen con subconsultas. Traten de resolver todo lo que puedan para dentro de 15 días de de Group By y subconsultas, tablas temporales y variables, prácticas 4 y 5 para dentro de 15 días. Justo nos toca feriado. ¿Sí? Si tienen dudas pueden pedirme un horario de consulta, no se hagan problema. Listo, profe, perfecto. Genial. Bueno, yo después le mando todo por el chat de Telegram. Y les voy a mandar les voy a mandar la planilla con las correcciones de ¿cómo es? Con las correcciones de este parcial para dentro de 15 días ya van a estar.